Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre. Y en el nombre de Jesucristo, te agradecemos porque en medio, Señor, de la adoración que nos permites ofrecerte como pueblo tuyo, tú, Señor, también intervienes para darnos a nosotros, Señor, tu palabra. Y para ello, Señor, rogamos, pedimos, Señor, solicitamos tu gracia y tu bondad, tu permiso, tu bendición, tu dirección, tu respaldo. Señor, gracias. Lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Gracias a Dios. Salude a su hermano que está a su lado. Dios nos enseña que todos los que estamos aquí somos maestros. Así que véalo con cariño, véalo con amor, véalo con respeto, porque es alguien de quien usted ha aprendido algo. Y la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que nos ha enseñado algo debe recibir de parte nuestra algo bueno. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué le podemos ofrecer a alguien que nos ha enseñado algo? Y siempre, primeramente, será nuestra gratitud, ¿verdad? Siempre una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo. Eso nos enseña la palabra de Dios. Es decir, el maestro de maestros. Amén. Gracias a Dios. Amados hermanos, desde el principio de los tiempos, los ángeles de Dios, los profetas de Dios, los apóstoles de Dios y muchos hombres y mujeres han sido llamados para proclamar la palabra de Dios. Han sido capacitados por el Espíritu Santo para desarrollar la tarea de dar a conocer el reino de Dios y de enseñar a los hombres la voluntad de Dios. Por eso les pedí que se dijeran gracias, porque esta es la tarea que todos desarrollamos. Lo que hicieron los ángeles, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los profetas y la iglesia, es decir, hombres y mujeres llamados por Dios, han sido llamados para proclamar, para enseñar la verdad de Dios a través de la transformación que Dios ha hecho en cada vida. Por eso agradecemos a todas las personas que nos han enseñado algo, a venir a la casa de Dios, a leer la palabra de Dios, a orar, a compartir la palabra de Dios, a atender a los necesitados, a ir a la cárcel, a preocuparse por su vecino, invitar a personas a que vengan a la casa de Dios. Todo ello nos habla acerca de que el Señor nos ha dado el gran privilegio, amados hermanos, de enseñar la palabra de Dios. Un maestro, amados hermanos, es conocido, o es reconocido porque da a conocer o a transmitir conocimientos y o vivencias. Y las personas que aprenden de ellos siguen sus pasos.
Por eso damos gracias a Dios por todos los maestros. El mismo Señor Jesucristo asumió esta tarea. Él vino y nos enseñó. Nos enseñó cómo es Dios. Nos enseñó cómo es el amor de Dios. Hay un hermoso, un coro, perdón, muy bonito, ¿verdad? Muy hermoso. Grande es el amor de Dios, ¿verdad? No podemos estar más arriba, no podemos estar más abajo, no podemos estar afuera del amor de Dios, porque Él lo cubre todo. Él nos vino a enseñar que podemos acudir a Dios en oración, que podemos confiar en Él, que podemos pedirle perdón por nuestros pecados. Todo eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo, y su trabajo, amados hermanos, lo hizo con mucho gusto, lo hizo con dedicación, lo hizo con temor de Dios en su corazón. Gracias a Dios, amados hermanos. Ninguna persona pudo haberse encontrado con Jesucristo, ninguna persona pudo haber sabido de Jesucristo si alguien no lo condujo, si alguien no le enseñó. Por eso es tan importante, amados hermanos, la función que el Señor nos ha dado como hijos de Dios para enseñar a las personas, ¿verdad? Siempre recordamos las palabras del hermano Juan Wesley cuando dice: predica, ¿verdad?, todo lo que puedas, y si es necesario, habla. Muy importante el buen testimonio. Por eso agradecemos a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, a todos los que están aquí, a todos los que están aquí, todos los que están en su casa, ¿verdad?, todos los que están siguiendo la transmisión. Gracias a Dios, porque de todos hemos aprendido algo. Amén. Gracias a Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que aquilatar las enseñanzas que el Señor nos da. Ciertamente, hay personas que enseñan no lo correcto, sino lo incorrecto. También son maestros. Todo el que enseña es maestro. Pero algunas personas enseñan lo malo, ¿verdad? Y otras personas enseñan lo bueno. Pero entonces el Señor nos dice en su palabra, escudriñando todo. ¿Y qué dice? Retener lo bueno. Es ahí donde la palabra de Dios nos da el entendimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, y entonces optar por lo bueno y aprender, ¿verdad? Recordamos ese hermoso coro que acabamos de cantar y aprender de ti. Jesús, tú eres mi buen pastor. Amén. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo, hablándole a Tito, en su capítulo 2, en sus versículos 1 al 10, nos dice cómo los hijos de Dios, los que conocen a Dios, los que le han entregado su corazón al Señor, los que han aprendido de su Maestro, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo a través de Tito nos dice cómo debemos ejercer nuestra función de maestros. La palabra de Dios dice así: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Como anciano, sé sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Como anciana, sé reverente en tu porte, no calumnies a nadie, no seas esclava del vino, sé maestra del bien. Enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes
a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Cuando enseñes, sé íntegro, serio, que tu palabra sea sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden a nadie, sino que sean fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Estas son las recomendaciones. De esta manera el apóstol Pablo le está enseñando a Tito cómo debe de ser su procedimiento, su proceder en la vida para con las personas. Y cómo deben de ser los varones, cómo deben de ser las hermanas, cómo deben de ser los jóvenes, porque hemos aprendido del maestro de maestros. Tal vez haya personas que enseñen lo contrario. En estos tiempos, amados hermanos, es muy difícil que la sociedad enseñe esto. Que podamos escuchar a través de los medios que le digan a las mujeres, sujétense a sus maridos. Ustedes tal vez ya no vuelvan a escuchar eso en la sociedad. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, sigue hablando de esta manera. Tal vez haya personas que enseñen de otra manera, pero los maestros cristianos enseñan de esta manera. Esta es la manera en que debemos ejercer, dice el apóstol Pablo, nuestra función de maestros. Por eso, cuando escuchemos cualquier enseñanza, ya sea de una vivencia, es decir, de la forma en que vive una persona, o ya sea de las palabras que salen de la boca de esa persona, la palabra de Dios dice, 1 Tesalonicenses 5:21, examinando todo, o escudriñando todo, pero retenerlo bueno. Hay unos dichos, ¿verdad? Como siempre, porque todos los dichos tienen una razón de ser, por lo que sucede en la vida diaria. Pero hay dichos que dicen que es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Pero la persona que aprende, amados hermanos, es la que tiene la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo y entonces optar por lo bueno o optar por lo malo. Tal vez alguien enseñe algo, tal vez sea bueno, tal vez sea malo. Pero el aprender depende de la persona que está escuchando o que está viendo. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3, el Señor da este ejemplo. Y Él dice, los escribas y los fariseos hablan de lo que Moisés enseñó. Y eso es correcto. Pero a sus discípulos, Jesús les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Así que si la enseñanza es buena, el Espíritu Santo nos va a decir que lo tomemos. Pero si la persona no hace lo que está diciendo, entonces el Espíritu Santo nos dirá, no hagas lo que hacen. Pero si lo que te está diciendo es bueno, entonces eso sí, agárralo, guárdalo y hazlo. Tuve un compañero de trabajo que era muy bueno para evangelizar. Evangelizaba a los compañeros y se le juntaban. Tenía palabra, tenía labia. Y se le juntaban y le preguntaban. Y todos los días era lo mismo. Pero el viernes
Se iba con los compañeros a las 3 de rigor. ¿Saben qué es eso? A tomar. Y entonces los compañeros venían y me decían, tú eres igual que él. Porque después de que él les hablaba del amor de Dios, que él les hablaba de aceptar a Jesucristo, que él les hablaba de portarse bien, de honrar a Dios con la vida, se burlaban de él, se reían de él. Y entonces ellos ya sabían que a pesar de lo que él les decía que era algo bueno, ellos ya sabían que el viernes él echaba por la borda todo lo que había dicho con su comportamiento. Por eso el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, pero ellos no van. Por eso le dicen, lee la Biblia, pero ellos no la leen. Amados hermanos, le dicen a sus hijos, no le grites a tu mamá, pero ellos le gritan. Entonces, de esta manera podemos nosotros ver todo tipo de enseñanza. El apóstol Pablo nos ha dicho en Tito 2 del 1 al 10 cómo debe ser nuestra enseñanza, tanto de palabra como de vivencia, como de hecho, como de vida. Amados hermanos, ¿por qué festejamos el Día del Maestro? Cuando se habla del Día del Maestro establecido, ¿verdad? Por la ley, pues obviamente, como es en un contexto secular, pues se habla de maestros de escuela, ¿verdad? Que también hay buenos y también hay malos. Pero son maestros, entonces se les celebra a todos por ser maestros. No importa si son buenos o malos. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros pensamos en nuestros maestros, no pensamos en los que nos enseñan mal, sino en los que nos enseñan bien. Por eso, si se les pregunta a cada uno de ustedes que den nombres, se les pide que den nombres de maestros que han bendecido su vida, ¿verdad? Usted va a pensar, va a analizar, va a recordar y va a poner allí 1, 2, 3, o tal vez nada más 2, o tal vez nada más 1, de personas que han bendecido su vida con su enseñanza, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos sumerge, amados hermanos, en el tema de que todos los hijos de Dios debemos ser maestros y ante todos debemos de agradecernos al Señor. Por eso cuando nosotros festejamos el Día del Maestro, según Gálatas 6:6, amados hermanos, festejamos porque el Señor dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Por eso, amados hermanos, les pedí que le dijeran gracias a la persona que está a su lado. Porque tenemos que participar, tenemos que compartir nuestra gratitud con la persona que nos ha enseñado, con sus palabras, con su ejemplo, con su abrazo. Porque todo eso proviene del Señor. Amados hermanos, ¿ya le agradeció usted a sus papás por lo que le han enseñado? ¿O se trata nada más de agradecer a los maestros de la escuela? ¿Ya le agradeció usted a sus hermanos en Cristo por lo que le han enseñado? ¿Ya le agradeció a usted a sus maestros de escuela dominical por lo que le han enseñado? ¿A sus maestros del seminario? Amados hermanos, es algo que el Señor nos enseña para que nosotros estemos siempre sumergidos en el tema del agradecimiento por todas las cosas buenas que recibimos de parte de Dios, todos los días, a cada momento, a cada instante. El ser maestros es un tema muy especial. Por eso la palabra de Dios siempre nos da la pauta
de cómo deben ser los maestros. Pero también, amados hermanos, agradecemos a Dios, por supuesto, por las personas que con su enseñanza han formado, han guiado nuestro intelecto por medio del conocimiento científico. Siempre, todos los que estamos aquí, espero que todos, ¿verdad?, hayamos pasado por el aula de la escuela secular. Gracias a Dios. Y doy gracias a Dios porque no solo en esta congregación, yo creo que en toda Jalapa, ¿verdad?, hay muchísimos maestros. Gracias a Dios. Pero también, amados hermanos, agradecemos a Dios por todas las personas que nos han enseñado y que nos han formado el espíritu a través de su ejemplo de vida y de la presentación de la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que podemos agradecer eso? ¿Cuáles son las formas para agradecer? Una sonrisa, un abrazo, un decir gracias porque me has enseñado. Cualquier cosa, poquito, mucho, pero gracias a Dios. Por eso, amados hermanos, en esta lectura que hicimos en 1 de Timoteo, capítulo 1, amados hermanos, a partir del versículo número 12 hasta el número 17, la palabra de Dios nos habla acerca del testimonio que nos da el apóstol Pablo del agradecimiento de su corazón, porque Dios lo puso como maestro de la palabra de Dios. Es algo que él no puede creer. Doy gracias al que me fortaleció, dice el apóstol Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amados hermanos, el Señor nos ha puesto en el ministerio. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos ha dado el privilegio y nos ha dicho, y vayan y hagan discípulos a todas las naciones? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué vio en nosotros? Es algo muy serio. Algunos de ustedes lo han dicho, no, estar allí en el púlpito, o estar allá tocando las alabanzas, o dando un testimonio, subir aquí, es algo muy especial e impone. Está uno hablando a corazones, a personas, y está uno hablando de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo dice, doy gracias al que tuvo confianza en mí. Él es el que nos ha enviado. Por eso, amados hermanos, en la palabra de Dios tenemos 14 cartas paulinas, 14. Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Todas estas cartas del apóstol Pablo, amados hermanos, en todas ellas el maestro Pablo nos enseña acerca de la moral, de la conducta, de la fe, de la generosidad, del servicio, de la familia, del propósito de Dios para nuestra vida, de la fidelidad, del sacrificio de Cristo. Nos habla del pecado, nos habla de la vida en el Espíritu, nos habla de la adoración a Dios en la comunidad de su pueblo. Son muchas las enseñanzas de Pablo que encontramos allí. Ahora, el apóstol Pablo dice, le doy gracias a Dios. Él está enseñando la palabra de Dios a través de todas esas cartas y no lo puede creer, amados hermanos. No lo puede creer. Él dice, yo soy de los apóstoles el último, porque los demás tuvieron contacto con el Señor, conocieron al Señor, caminaron con Él, platicaron con Él. Yo no lo conocí en su vida, pero como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Y me tuvo porque cambió mi vida. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque el apóstol Pablo dice aquí, en estos versículos, dice de los versículos 13 al 15, yo he sido blasfemo, yo he sido perseguidor de la iglesia,
Yo he sido injuriador de la iglesia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hice, dice, en ignorancia y en incredulidad. Todavía no tenía un encuentro con el Señor. Todavía no conocía a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Por eso me portaba mal. Por eso enseñaba mal. Por eso era un mal maestro. Le enseñaba a las personas a tener odio, a tener rencor, a perseguir a los hijos de Dios, a lastimarlos. Eso es lo que yo enseñaba, dice el apóstol Pablo, porque yo no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero ahora que Dios me ha cambiado y me ha transformado y me ha perdonado, ahora me ha dado el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Me ha tenido por fiel y me dio el privilegio de estar en el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, Pablo le dice a los que le escuchan: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo debe de ser la enseñanza de un maestro de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que debe estar en su mente y en su corazón cuando está exponiendo? Cuando Dios le ha dado ese permiso, cuando Dios le ha dado esa bendición de poder enseñar en la escuela dominical, cuando le da la bendición de dar un estudio bíblico, pero también cuando le da la bendición de enseñarle a los demás con su vida, que Cristo Jesús ha tenido misericordia de mí. Por eso es un privilegio, amados hermanos, enseñar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice en el versículo 16, estamos en 1 de Timoteo, capítulo 1, dice: la misericordia que Jesucristo tuvo para conmigo tenía un propósito, que yo fuera ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por eso, amados hermanos, el Señor en su palabra nos insta, nos empuja, amados hermanos, para que seamos buenos maestros de la palabra de Dios, tanto con nuestra voz como con nuestro ejemplo de vida. Por eso el Señor habla acerca de que algunas personas que no enseñan bien la palabra de Dios o que la enseñan mal, dice: más les vale no haber nacido. Porque enseñar la palabra de Dios, amados hermanos, puede llevar a la vida eterna a las personas, o enseñarla mal puede llevar al infierno a las personas. Los maestros de la palabra de Dios, que somos todos, tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de enseñar bien la palabra de Dios, tanto con nuestra voz como con nuestro ejemplo de vida. Por eso, amados hermanos, en el capítulo 3 de este mismo libro de 1 de Timoteo, nos dice que el que enseña la palabra de Dios necesita estar respaldado por el Señor y debe tener ciertas características. Dice, debe de ser irreprensible. Debe de ser marido de una sola mujer. Debe de ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No debe ser dado al vino. No debe ser pendenciero. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino debe ser amable, apacible. No debe ser avaro. Debe gobernar bien su casa.
Debe tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, dice Pablo, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, debe prepararse en la palabra de Dios. No sea que envaneciéndose, dice Pablo, caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo es una persona que está comparando y está aquilatando su vida anterior, antes de conocer a Cristo, con la vida que ahora tiene Cristo. Y el gran privilegio. En los dos lados era maestro, pero en aquel lado enseñaba mal, era un mal maestro. Pero en este lado Dios le dio el privilegio de enseñar lo bueno, lo correcto, lo que Dios enseña. Por eso, amados hermanos, él termina en el versículo 17, 1 de Timoteo capítulo 1, él termina dándole al Señor la honra y la gloria por el honor que ha recibido de parte de Dios. Por tanto, dice él, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría que, puestos de pie, todos leyéramos este versículo que me parece nos identifica a todos por lo que Dios ha hecho en nosotros y por el privilegio que nos da de enseñar la palabra de Dios. Amados hermanos, podamos decirle a Dios muchas gracias, alabarle a través de este versículo. No sé si ya lo tenemos en la pantalla. El versículo 17, 1 de Timoteo. Leamos juntos, hermanos, y después de esto, si el Espíritu de Dios le impele para dar gracias a Dios y pedirle que le ayude a continuar mostrando, enseñando la palabra de Dios a todos sus semejantes, yo les invito a que oremos juntos. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Agradezcamos al Señor juntos por este gran privilegio, pero también podemos decirle, Señor, ayúdame para mostrar en mi vida lo que tú me has enseñado. A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos en Cristo, a toda aquella persona con la cual interactúo. Dar gracias a Dios es lo mejor que podemos hacer. Y pedirle ayuda y pedirle sabiduría está dentro de esta gran bendición de pedirle ayuda al Señor. Así que gracias a Dios por todos los maestros, que Dios bendiga a todos los maestros y que Dios nos siga dando ese gran privilegio de enseñar la palabra de Dios. Señor, te doy gracias. Alabo y glorifico tu nombre, Señor, y te doy a ti la honra y la gloria. Gracias porque tú, mi Dios, eres el que nos ha enseñado para que nosotros podamos decir, Señor, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. Y después, conforme tú lo vas enseñando, nosotros, Señor, te decimos, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces tú nos enseñas y nos vas llevando de la mano para que podamos vivir una vida que te honre, que te glorifique y que sea de bendición para las personas a nuestro alrededor. Esa es la función a la cual tú nos has llamado. Con ese propósito tú nos has transformado. Con ese propósito nos has adoptado para que seamos pueblo tuyo.
Porque el pueblo tuyo, Señor, tiene esa función, Señor, de traer a las personas de las tinieblas a tu luz admirable. Para eso, Señor, tú nos has dado el privilegio de ser maestros, Señor, de vivir una vida cristiana que sea de bendición, que edifique la vida de las personas a nuestro alrededor. Bendice, mi Dios, los hogares. Bendice, mi Dios, a los padres que tienen esta función tan maravillosa de poder enseñar a sus hijos la palabra de Dios a través de su voz, pero también a través de sus vivencias. Bendice, mi Dios, a todo aquel que está al frente de personas, que tiene el privilegio de dirigir a personas, ya sea en su trabajo, mi Dios, ya sea en algún negocio. Dales el privilegio, Señor, de ser los maestros que estén capacitados por tu Espíritu Santo para poder enseñar a los demás el amor de Dios. Sigue bendiciendo, mi Dios, a nuestros maestros de escuela dominical. Sigue llenando sus vidas con tu presencia, mi Dios, dándoles ese gran privilegio de poder dar a conocer a través de su voz, mi Dios, la enseñanza de tu santa palabra. Bendice, mi Dios, a todo aquel que predica tu palabra, que da estudios bíblicos, que enseña en un seminario. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y pedimos bendición para todas las personas, Señor, que te buscamos para que nos ayudes, para que nos des sabiduría, para que nos des entendimiento. Y muchas gracias, Padre, por todas aquellas personas que nos enseñan diariamente, mi Dios, con su vida y con su voz, cómo amar, cómo seguir, que nos dan consejos en nuestros matrimonios, que nos dan consejos para educar a nuestros hijos, en todos los sentidos. Señor, muchas gracias. Te bendecimos, Padre, porque tú eres nuestro Maestro principal. Tú eres el que de todos aprendemos. Muchas gracias por todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga a todos.